Bueno, estoy esperando que nos avisen si estamos en vivo. Ahí me notifica APDH Argentina transmitiendo en vivo. Así que vamos a dar comienzo, le damos la bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Regional Rosario, y la Secretaría de LESA a nivel nacional de nuestra organización. Tenemos el agrado de estar en esta actividad dando continuidad a las charlas en vivo que estamos dando en el marco de los 45 años del último golpe de Estado, en el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Tengo la grata tarea de presentar a dos grandes compañeros y referentes de nuestra querida APDH, que son Norma Ríos, nuestra vicepresidenta y secretaria de LESA Humanidad, y el doctor Guillermo Torremare, que es copresidente de nuestra organización y parte del equipo jurídico, diría nacional, ¿no es cierto?, también de la Secretaría de LESA. Son dos grandes luchadores por la memoria, la verdad y sobre todo por la justicia, ya que el doctor Torremare también lleva adelante querellas de lesa humanidad, ya nos van a contar ellos, pero antes de darle la palabra a mis compañeros, me voy a tomar unos segunditos, una licencia, para dar una explicación de por qué nuestra compañera, la doctora Gabriela Durruti, que iba a estar presente con nosotros en esta charla, por cuestiones técnicas no ha podido conectarse, así que bueno, vamos a estar con estos dos compañeros. Y por otra parte, también esta actividad queremos hacerla también rememorando a dos compañeros imprescindibles en esta lucha de la memoria, la verdad y la justicia, como fueron el doctor Ernesto Moró, parte de nuestra querida PDH también, integrante de nuestro organismo, y al compañero Juan Evaso, de aquí de Rosario, compañero referente y cofundador de Hijos Rosario. Dicho esto, también queremos sentar y dar a conocer nuestra postura con respecto a todas las actividades y convocatorias que hay en la ciudad de Rosario para la semana que viene, a raíz del 24 de marzo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como en la Regional Rosario, la cual presido, hemos sentado postura en pos de preservar la vida, la salud de nuestros compañeros y de nuestros conciudadanos, con lo cual nosotros no convocamos ni organizamos a ninguna convocatoria masiva, pero sí adherimos a todas y cada una de las actividades de todos los amplios sectores y organismos y organizaciones hermanas que nos acompañan y nos han acompañado durante más de 25 años en toda esta trayectoria por la memoria, la verdad y la justicia. Dicho esto, le cedo la palabra a Norma Ríos, quien nos va a realizar, digamos, un marco teórico, ¿no? Darnos la contextualización de esta charla, que es los juicios de lesa humanidad, ayer, hoy, y me animo a decir los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrentamos como organización de aquí en más. Muchas gracias, bienvenidos Norma y Guillermo. Muchas gracias, Verónica. Lamentamos la ausencia de Gaby porque realmente ella tiene muchísimo para decir al respecto, pero bueno, esto nos pasa en la virtualidad. La primera cuestión que quería plantear es que me voy a dar dos gustos hoy. Uno va a ser compartir realmente con gente no solo comprometida en la militancia históricamente, sino que personalmente los quiero mucho, incluida la compañera Verónica también Yáñez, que nos está ayudando entre bambalinas con la cuestión técnica. En Buenos Aires está Juliana, que nos aportó todo el material. Y la segunda cuestión es que me voy a dar el lujo, y probablemente tengamos algunos momentos más, a raíz de esta falta, de recordar a algunos protagonistas de la historia totalmente olvidados por esa manía, vamos a decirle así,
que tienen muchos de cambiar los relatos según los tiempos y la política. Yo creo que la historia de los juicios de APDH empieza exactamente el primer día que una víctima entró a nuestra organización en Buenos Aires a testimoniar, ya sea por un faltante de una víctima, ya sea por un caso de prisión y tortura. Yo digo, hasta me atrevería a decir que fue una madre, porque era un lugar donde era fácil ser bienvenido y donde era fácil entrar por sus características sumamente amplias desde todo punto de vista. Por eso en 1978 se puede hacer un listado en el diario La Prensa junto con el MED y la Liga de casi 2.500 desaparecidos y desaparecidas. Con ese mismo criterio, en 1979 se pudo presentar la primera lista de desaparecidos en la CID, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además se presentan listados de presos, presas, torturados, asesinados, etcétera, etcétera. Hay una carta que es realmente la historia viva, donde en 2 hojitas cuenta ese trabajo impresionante, está en nuestra disponibilidad en la Secretaría de LESA de APDH Argentina y en sus materiales públicos. Y esto era importante porque esto era producto del trabajo, pero también del coraje de tipos que sabían, como le pasó a nuestro presidente en ese momento, Alfredo Bravo, que podían pagar con su vida eso. De hecho, Alfredo Bravo fue, porque además era un maestro, un dirigente, que era lo que más le dolía a la dictadura, un dirigente del campo popular, fue detenido, torturado y no desapareció gracias a la presión internacional. Eso también hay que reconocerlo, como en situaciones tan terribles la solidaridad internacional juega un papel sumamente importante. Ese tal vez fue el primer paso del futuro de los juicios, porque sin testimonios no hay juicio. Esto lo vamos a ver más adelante, nos vamos a referir un poquito por algunas cosas que después nos pasaron. En 1984, la historia de los juicios siguió cuando ya en democracia, esa democracia bien patichueca que habíamos logrado o intentábamos conseguir, fuimos aportando toda la data que estaba en la PDH a la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, y que resultó en ese libro increíble que cuenta solo una parte y lo menos terrorífico. Yo recuerdo, porque somos viejos y vivíamos en esa época, yo recuerdo las secretarias. Las secretarias no duraban más de un día, ¿te acordás? Vos debés acordarte algo de eso, era muy jovencito. No, vos eras un niño, que ustedes eran muy pequeñitos, pero yo sí me acuerdo. Las secretarias no duraban un día en la propia conformación de la CONADEP, tenían que pasar los testimonios y era absolutamente imposible. A pesar de que se estaba hablando de alguna de estas cosas, pero bueno, era muy difícil también. Ese libro, digo, increíble, que fue Nunca Más, que no obstante tenía un prólogo que defendía la teoría de los 2 demonios. Porque entre esa comisión, entre tanta gente importante, también había tipos que habían estado sentados con Videla y habían salido diciendo que era un hombre maravilloso. Digo, la historia tiene estos matices que no podemos olvidar. Entonces, por suerte, cuando en el gobierno de Néstor Kirchner se logra cambiar ese prólogo que queda en el que tenemos actualmente. En 1985 comienza el juicio a las juntas y acá hay un momento para detenerse. Si ustedes me preguntan durante años, y eso lo sigo diciendo de alguna manera, yo siempre hablo de un juicio histórico y vergonzante, histórico por lo que significó en el recupero de la democracia, en lo que hace al terrorismo de Estado y qué significó y cómo se ejecutó, y vergonzante por las condenas. Lo que pasa que la historia, porque nosotros en definitiva estamos haciendo historia, historia y escribiendo la historia para que sepan de qué sirvieron estas resistencias, estos testimonios, estas búsquedas, el dolor y tantísimas horas de miles y miles y miles de compañeros y compañeras que gratuitamente, sin ser funcionarios, etcétera, etcétera, trabajaron para llegar a lo que hoy tenemos en los juicios.
iba a decir por la verdad, fue una primera etapa. Y digo, pero claro, resulta que pasaron los años y uno empieza a crecer y empieza a evaluar en el tiempo. Ya pasaron 45 años, 35 de la causa 13, del juicio a los comandantes, y también empezamos a ver la importancia tremenda que tuvo. No obstante, el análisis personal que podemos hacer algunos o las organizaciones y demás, lo cierto es que los diarios del juicio cuesta muchísimo encontrarlos. En aquel momento el que tenía plata para comprarlo y podía compartirlo en las oficinas del trabajo era... Y lo cierto es también que jamás se publicaron los diarios del juicio, que están perfectamente firmados, ni un día o 2 o 3 seguidos en la televisión pública, ni privada ni hablar. Pero al menos debería ser, es una deuda que tiene la televisión pública con nosotros. Lo cierto es que nosotros no le dejamos resquicio a los genocidas. Cuando pudimos, empezaron y se desarrollaron los juicios de lesa humanidad, imponíamos todo, a pesar de la complicidad constante que ellos tuvieron. En el año 1986, porque los juicios continuaban, las organizaciones tenían ya las denuncias y las seguían recibiendo, y las ganas de que los genocidas vayan a la cárcel, que nunca nos dejó, nos abandonó, en cada etapa, con cada protagonista, etcétera, etcétera. Cuando vieron esto, empezaron las famosas azonadas militares, de las cuales también hasta tuve el lujo de estar en Plaza de Mayo en la famosa Semana Santa del 87, pero ya ese fue prácticamente el último, porque en 1986 ya lo habían obligado al presidente del momento, que era Alfonsín, a sacar el punto final, y en el 87 definitivamente la obediencia debida. Y yo creo que la bronca, no solo dentro de su propia militancia, sino en todo el campo popular, ese dolor tan tremendo que tuvimos, nos tapó durante muchos años el logro de lo que había sido el juicio a los comandantes. Creo que esa es la esencia. Fue tan duro porque en la práctica, y de no ser por algunos abogados que ahora nos vamos a extender, nosotros hubiéramos tenido que esperar muchísimo tiempo más para tener los elementos para llegar a tener justicia. Pero nos faltaba el postre, para no decir que en esta Argentina tan querida hay buenos y malos. Si bien Alfonsín era representante de un campo político, después vino Menem y, como nada nos faltaba, nos metió el indulto. Menem nos metió el indulto, y también eso tiene que ver con las políticas póstumas, digamos, que muy poca gente se recuerda. Ustedes piensen que en 45 años han pasado 3 generaciones prácticamente, donde yo hoy no puedo echarle en cara a un joven de 20 años que me diga alguna barbaridad que escuchó, porque probablemente no tenga ni a quién recurrir para que se le explique. Decía, en 1991 nos llegó el regalo del indulto a los genocidas, pero estábamos ya leyendo, yo quiero recordar esto, estábamos leyendo como a los nazis, como en Vietnam, de Alipio Paoletti, esos primeros libros que alcanzamos a ver, obviamente el Nunca Más, el José de Matilde Herrera, cuando vos leías y llorabas y leías, La Pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez. Yo siempre recuerdo que decía que había guardado papeles de Trelew, y necesité casi 40 años para probar de que era cierto. Había guardado papeles de Trelew que metieron en cana a algunos de los asesinos. Porque alguien siempre, ya sea para negociar, ya sea para lo que sea, guarda, y en este caso fue efectivamente así, mandaron a quemar y alguien guardó una carpeta. Y esa carpeta fue a los tribunales, obviamente. Buscamos, lo decía antes, a los amigos que podían tener el diario para leerlo. Yo me acuerdo haberlo leído escondido en la oficina porque había un compañero que lo compraba. Entonces mirábamos todas las 45 horas de la comida. Y le seguirían más adelante libros que yo quiero recordar, como Genocidio en la Argentina, de Mirta Mántara, ya llegando a finales de siglo,
y Memoria de Vida de José Luis de Andrea D'Amor, que en el año 98, tenerlo en la computadora era lo más de lo más. Transmitir ese pequeño disquete cuadrado donde teníamos el libro para poder leerlo, era lo máximo que teníamos, y qué bueno que después con la apertura de los juicios y demás se multiplica cada día todo. Durante esos años posteriores a la obediencia debida, se recurrió a los estrados internacionales. No me voy a dedicar mucho a eso porque lo hicieron madres, lo hicieron otras organizaciones, pero a PDH, yo estoy hablando de todo lo que hacíamos nosotros en el 94 y con el cambio de la Constitución, estos personajes increíbles que siempre tenemos de abogados, comienzan luego de, porque en los juicios fuimos generando práctica y fuimos generando teoría también, esto es importantísimo recordarlo. Se empiezan por los juicios por la verdad. Mar del Plata, 1998, La Plata, los juicios por la verdad, y ahí quiero recordar a Jaime Glusman, ya fallecido, y las jovencísimas Marta Bedio y Alicia Peralta, que todavía, muy jóvenes, que todavía, por supuesto, están al frente de juicios de lesa humanidad por Mar del Plata, en la PDH Mar del Plata. Y en el 2000 siguen en Mar del Plata de la mano de un compañero de todos los días, Juan Carlos Blasich, abogado, un increíble intelectual que tiene varios libros que realmente son necesario leer, y abogado que todavía ahora gesta teoría y práctica en la PDH. Los genocidas allí confesaban con la tranquilidad de que no iban a ser condenados, no había ningún problema, hicieron notas internacionales, con Anne-Marie, no me acuerdo cuánto, una francesa que vino y le sacó todo, cómo desaparecían, cómo lo hacían todo. Después, si se acuerdan, me lo cuentan el apellido de Anne-Marie. Llegamos al 2001, una vez más la Argentina, en el marco de esto que ya empezábamos todos los organismos de derechos humanos, habíamos pasado toda la década del 90, luchando con todos los movimientos sociales, ya nos excedía, no estar en los juicios y todo lo demás, nos excedía por completo esa lucha cerrada, y habíamos salido a las calles, piqueteros, tomas de fábrica, etcétera, y empezábamos a hablar de el genocidio económico, y empezábamos a encontrarle raíz y explicación al genocidio económico, al genocidio que venían acrecentando las democracias bastardeadas, ya sea a través de los aprietes como la de Alfonsín, ya sea a través de venderse al neoliberalismo como el caso de Menem. Es así que nosotros llegamos después del año 96, estábamos hablando del 2001, pero después del 96, recién la memoria, verdad y justicia se habían mostrado en el campo popular con la primera marcha, 20 años, con la primera marcha realmente que podíamos decir masiva en las calles. Hasta ese momento dejaban bastante que desear, y después nos llevó unos cuantos años también, y eso no es casualidad, pero es discusión para otro momento. Llegamos al 2002 con el gobierno de Duhalde el Malo, y se nombra el reconocimiento oficial del día 24 de marzo, pero tenemos que llegar un año más tarde, hasta que gobierna Néstor Kirchner, para que se declarara feriado. No obstante, las leyes de impunidad continuaban lo más campantes. Pero yo quiero hacer una autocrítica. Yo recuerdo que en ese momento, y por si algún archivo me deschaba, yo me enojaba mucho con ese día, porque decía que todo el mundo se iba a quedar tomando mate en la calle, etcétera, en la casa, etcétera, etcétera. Bueno, necesité unos cuantos años para que me diera por tierra, y que, bueno, en la última marcha en Rosario, 50.000 jóvenes, además la mayoría pidiendo memoria, verdad y justicia, fueron todo un ejemplo de cómo una vez se equivoca y mal. En el 2004, por primera vez, el fallo de la Corte Suprema Arancibia Clavel dice que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y ya estábamos más cerca del 2006, donde se da la primera condena en un juicio de lesa humanidad, que es Echecolás, y que no es cualquiera. Es Echecolás, un hombre muy representativo, porque se había asesinado y robado a la nieta de la
presidenta de Abuelas, de la Chicha Mariani, porque era el hombre que había personalmente torturado a nuestro presidente Alfredo Bravo, y porque era el hombre que mostró Mariano Grondona, otro de esos perversos, esos infames que hemos tenido en la Argentina, que los llevó a la televisión a ambos para que él se dé el gusto de contar cómo había torturado gente. En Rosario, me voy a concentrar entonces, esto digamos de la PDH a nivel nacional y su papel en los juicios. En Rosario comienzan recién los juicios en 2009, pero en 1984 un grupo de detenidos con abogados nuestros comenzó la famosa causa FESED. La causa FESED que refería a las patotas del Servicio de Informaciones y a su jefe, el comandante de Gendarmería, traído especialmente a Rosario como jefe de policía, por su crueldad, su ferocidad y su falta de escrúpulos para terminar con todo lo que consideraba resistencia. Es bueno recordar que este hombre había sido traído antes en democracia y no se quedó porque no le aceptaron, ya para trabajar con la 3A, porque no le aceptaron todo lo que él quería, es decir, carta blanca, manos libres, y como estábamos en democracia, no se lo permitieron. Se fue y volvió ya con el golpe de Estado. Yo tengo que recordar que recurrí al Museo de la Memoria para algunos datos porque no recordaba claramente en qué año se hace el muerto FESED. En el año 86, por lo tanto, esa causa que en aquel momento constaba de 49 cuerpos se cae. La PDH, en el año 2000 al 2000 y algo, no recuerdo bien, junto a todas las otras organizaciones, logra sacarla de los tribunales federales, porque era prohibidísimo verla, sacarla, etc. Y la entregamos en el año 2002 al entonces ganado Museo de la Memoria, que ya lo teníamos, era nuestro, lo habíamos peleado 20 años. Pero es allí, digamos, en el año 2000, cuando a PDH, como parte de la comisión de escraches, que tenía más de 40 organizaciones en Rosario, y gran cantidad de sonados de escraches a esta patota de FESED, la que hoy está toda presa, recuerden que la consigna era, si no hay justicia y escrache, también hacíamos otras cosas y organizamos el primer encuentro de derechos humanos del país. El primero de verdad, no los que hicieron en el año 2009 o 2008 y decían que era el primero. Este era el primero de verdad. Año 2000 había más de 240 participantes de todo el país, hijos, madres, detenidos, militantes y abogados desde Jujuy hasta Neuquén. Una de las primeras abogadas, eso sí la habrán oído nombrar, María Elba Martínez de Córdoba. Recuerdo a Chiche Massa en el panel leyendo un poema, a David Leva y a Mara Puntano llorando por los piqueteros salteños, razón por la cual unos meses después nos vamos a Salta a hacer el segundo encuentro de derechos humanos. Y de ahí de Salta me acuerdo de Olguita Aredes, que tenía su primer computadora portátil que había comprado con la indemnización, y bueno, cuidábamos toda esa computadora exactamente como a un bebé porque significaba muchísimo para nosotros, por de dónde venía, ¿no? Yo cuando hablo de este encuentro y de estos encuentros que siguieron, por supuesto, en Neuquén, de ahí recuerdo a Nerea Monte y a Noemira Brune, y luego a Paraná, donde de ahí éramos cientos y cientos, pero quiero recordar al Toto Zimmerman, un verdadero abogado de los de antes, que yo siempre le decía que llevaba el guardaespaldas en la cintura, ¿se entiende? Era un personaje maravilloso. Y yo quiero recordar, porque también creo que es totalmente necesario, especialmente a Edgardo Giura, un militante, había estado en la cárcel, al que le debemos por estas actividades el entusiasmo, la claridad política y el coraje de muchas acciones. Era un compañero que te venía a buscar cuando te amenazaban, me venía a buscar para llevarme a trabajar, porque yo no tenía auto, no teníamos nada. Y en el camino me convencía de la próxima acción. No importaba lo loca que era, aparentemente, lo que estaba claro que siempre era justa y siempre me convencía, por supuesto. Así desarrollamos las mejores movidas de la época
con decenas de escraches y sobre todo en la lucha por la unidad y con un criterio, digamos, de amplitud muy grande. En las causas BC, cuando la pasamos, ya desde el 96, 97, 98, yo por ahí saco alguna documentación histórica, que ahora está todo en el museo, me he quedado con alguna fotocopia, porque nosotros seguíamos la instrucción acá en Rosario para los juicios por la verdad, que después se transformaron en los juicios que hoy tenemos. Y en la causa FESED, allá cuando logramos sacarla y meterla en el museo para que la digitalicen, muchas víctimas no querían aparecer con su nombre. Nuevo drama. ¿Cómo hacemos? No tenés víctima, no tenés victimario. Así que era todo un tema. Por suerte eso se fue saldando con cierta tranquilidad, pero digo, en el marco de las dificultades a veces no estaba solamente el enemigo, sino razonables cuestiones propias de los compañeros y compañeras que, bueno, era legítima sus razones. Esta mega causa, cuando llega al 2009, todos los juicios están saliendo prácticamente de ahí, llevaba ya hace unos años atrás 127 cuerpos, ahora yo esperaba que estuviera Gaby para contarme, ya había aumentado un poco, y yo digo, ¿cómo no emocionarse entonces y trabajar para que 10.000 personas estuvieran en las calles con el primer juicio, que fue lo que tuvimos, y luchar hasta el día de hoy para que sigan estando en los juicios, y cómo no saber hoy que son indispensables para nuestra historia, de haber puesto, después de que hemos puesto más de la mitad de nuestras vidas, muchos, ustedes, yo les estoy diciendo, eran pequeños, yo estaba ahí, y con la certeza también de lo que significan, cuánto nos enseñaron, cuánto pudimos aportar a las víctimas y a la justicia. Por eso defendemos cada día con todos los esfuerzos y argumentos de los que somos capaces los juicios a los genocidas, los juicios de lesa humanidad a los genocidas. Por eso, y porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Gracias por la paciencia. Bueno, Guillermo, siempre decimos que no dejamos meter cuchara con Norma, pero nos estamos turnando y nos estamos portando bien. Así que con mucho gusto te presentamos y te damos la palabra. Bueno, no, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por este momento. Realmente yo me siento muy identificado porque es muy recíproco esto que dijo Norma de estar en actividades con compañeras, compañeros en general, por las cuales uno, además de la militancia compartida, tiene un afecto especial. Así que bueno, muy contento de estar acá, bueno, y de poder estar conmemorando y transmitiendo este tipo de cosas que nos ocupan permanentemente. Una sola aclaración hago yo, esta es la última vez que hablo después de Norma. Porque uno queda muy en inferioridad de condiciones. Así que vamos a tratar de zafar como podamos. Adelantó varias de las cosas que yo tenía previsto, pero hay una especialmente que quiero hacer mención. En definitiva, hemos sido convocados a hablar de juicios de lesa humanidad, ¿no? Y cuando hablamos de juicios de lesa humanidad, yo siempre empiezo diciendo algo que no es novedad para nadie, que es que desde el fondo de la historia asoman siempre masacres humanas de todo tipo y de toda dimensión. Y que la mayoría de esas masacres humanas quedaron silenciadas o negadas porque fueron los vencedores quienes escribieron la historia. No voy a hacer el listado de masacres, pero sí voy a recordar una obra escrita que data del siglo VII a.C., o sea que tiene 2800 años, y es la Ilíada, donde Homero ya alude ahí a matanzas masivas. Y de ahí en adelante, hasta hoy, yo estoy convencido que no pasó una sola decena de años sin que se registraran masacres humanas. Solo hay que decir, desde aquel momento hasta hoy, que los estudios de muchos que se han enfocado en este tema señalan que durante solamente el siglo XX los estados mataron alrededor de 100 millones de personas, siempre fuera de las guerras. No estamos hablando de los que murieron, de los soldados, de los militares.
personas civiles en el siglo XX, 100 millones de personas fueron muertas por los estados, lo cual nos demuestra la dimensión de esta matanza. Nosotros en Argentina tuvimos varias matanzas. Acá nos ocupa la última, ¿no? Esta que se puede dar como iniciada a partir del operativo Independencia de 1975 en Tucumán y que fue continuada y profundizada con la suma del poder público en manos de los militares a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Ahorro el tiempo de describir el plan sistemático de exterminio porque todas y todos lo conocemos perfectamente, y paso a decir que una vez recuperada la democracia, lo primero fue algo que se refirió Norma, fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Que más allá de esta mirada inteligente que nos planteó Norma, porque la historia no es lineal y porque las cosas no son buenas o malas, pero lo cierto es que este organismo en 1984, hay que contextualizarlo necesariamente, en 1984 presentó un informe con el resultado de su investigación, y el resultado de su investigación en 1984 yo creo que era extraordinario. Primero, decía que 8.960 personas permanecían desaparecidas. Segundo, que no habían existido excesos, sino que se habían cometido atrocidades sistemáticas. Había aclarado que el último presidente de la dictadura, que fue Benito Viñone, había ordenado la destrucción de toda la documentación vinculada al programa de la represión. Como cuarto punto, encomendó la sanción de leyes reparatorias a los familiares de los desaparecidos. Como quinto punto, pidió que las desapariciones fueran consideradas crímenes de lesa humanidad. Esto es central, porque acá es donde se impide que se tengan por prescripto los delitos, de modo que esto es central. La CONADEP presentó 1.086 casos al Poder Judicial para que los investigue y elaboró un listado de alrededor de 1.000 militares con responsabilidades en las desapariciones. De modo que ese ícono es realmente central. Y la CONADEP, hay que decirlo, no quiero pisar algo que haya dicho Norma, porque quizá ella también lo dijo, trabajó en base en gran medida a los archivos que se habían construido en la PDH a partir de la recepción de las denuncias, y esto sí, Norma lo expresó con toda claridad. Bueno, luego vino la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, que juzgó a los comandantes en la sentencia, en la causa 13, de la cual también habló Norma. Las 3 primeras juntas militares fueron juzgadas, hubo sentencias condenatorias, hubo también absoluciones, pero una cosa muy importante de esa sentencia es que ordenó el juzgamiento de los militares de jerarquías menores con responsabilidad operativa en la represión. Y esto comenzó a desarrollarse de inmediato. Esto no estaba en el plan del gobierno de ese momento. Esto fue habilitado como un punto de esta sentencia. Y empezaron los juicios y vuelvo a Norma, en el 86 el punto final, en el 87 la obediencia debida, y eso implicó el desprocesamiento y la liberación de la mayoría de los represores que estaban procesados. Quedaban presos los comandantes y Carlos Menem, con su política de pretensa reconciliación nacional, indultó primero a altos jefes militares procesados y después ya a los excomandantes que habían sido condenados en el 85, con lo cual se abrió un largo proceso histórico signado por la más absoluta impunidad, en la que solo se coló el juzgamiento de los casos del robo de bebés, y eso permitió la vuelta de Videla a la cárcel. Yo recuerdo como si fuera hoy la tapa de Página 12 con Videla vestido de preso diciendo Dios existe, ¿no? Todos en aquel momento tuvimos la ilusión de que Dios existía porque Videla volvía a la cárcel de la mano de estas causas. Y los organismos de derechos humanos en toda aquella época propiciamos lo que también se refirió con tanta claridad y precisión Norma recién, que son los juicios por la verdad, que pretendían conocer más sobre lo ocurrido, pero que no podían sancionar. Yo recuerdo que algún militar confesó delitos atroces y no pasó nada por eso, pero alguno fue procesado y hasta fue detenido por falso testimonio, ¿no? Estaba mal mentir y no reconocer las torturas que habían cometido. Bueno, después vuelvo a Norma, el presidente Néstor Kirchner dicta
la nulidad de que en su gobierno se declara insanablemente nula las leyes de punto final, de obediencia debida y los indultos presidenciales de Menem, con lo cual se posibilitó la reapertura de las causas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Déjenme decir, y me sumo una vez más a Norma, por eso decía que no quiero hablar nuevamente después de ella, pero déjenme decir, el proyecto de nulidad absoluta de las normas de impunidad fue presentada por un diputado nacional que en 1975 había fundado la PDH, y al cual Norma se refirió, que es nuestro querido y siempre recordado Alfredo Bravo. Bueno, esta historia nos lleva al presente. Yo les quiero contar que al día 31 de diciembre de 2020, después de 14 años ininterrumpidos de juicios, tenemos esta estadística. Se dictaron 250 sentencias que condenaron a 1.013 represores y que absolvieron a 164 represores. Acá hago un paréntesis, porque cuando uno habla de los represores absueltos, nosotros los abogados que trabajamos en estas causas, los militantes del movimiento de derechos humanos, y creo que hasta la sociedad en su conjunto le queda un gusto amargo, ¿no es cierto? Fíjense que estamos hablando de aproximadamente el 15% de los procesados son absueltos. Es amargo, no nos lo pueden sacar de ninguna manera, pero a mí me queda una satisfacción de decir que nadie entra condenado a estos juicios, y esto legitima los juicios. Legitima un sistema de derecho que, en definitiva, y con todas las falencias que tiene, y con todas las reformas que le hace falta, y con todo, es lo que más nos acerca a la civilización que la dictadura nos quitó. Dicho esto, les contaba que hubo 250 sentencias. De esas 250, alrededor del 70%, esto es 175 sentencias, no están firmes. Eso significa que tienen pendiente algún recurso, ya sea ante la Cámara Federal de Casación Penal o bien ante la Corte Suprema. Y un tema que es absolutamente malo, desagradable, no sé con qué adjetivo manifestar mi desagrado para decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tarda 5 años en resolver un recurso. Con lo cual, por el principio de inocencia, muchos represores se mueren siendo en definitiva inocentes porque no tienen una sentencia condenatoria firme, ¿no? Bueno, dicho eso, actualmente en trámite en distintos estados procesales, algunas causas están avanzadas, otras están demoradas, son la mayoría las que están demoradas. Hay causas que no tienen sentencia, son 373 las causas que hoy se están juzgando en la Argentina y juzgan a 1.240 imputados. Eso es el panorama que tenemos hoy. Esos 1.240 imputados son personas ya de muchos años, y nosotros todos los días en las causas en las cuales estamos presentando contestamos traslados donde estos imputados pretenden salirse del juicio denunciando que están en una condición de salud deficitaria que no les permite comprender las alternativas de un proceso judicial y por lo tanto apelan a esa causal de inimputabilidad para salirse de las causas. En la medida en que los juicios se demoren, cada vez van a quedar menos represores imputados. 1.240 es el número actual, pero cuando estas 373 causas hoy en trámite lleguen a juicio, lleguen a sentencia, ese número va a bajar porque muchos van a haber muerto y porque muchos van a haber sido corridos del juicio por esta cuestión de la llamada incapacidad sobreviniente, que en algunos casos es real y que en algunos casos es una excusa, una mentira que plantean para poder eludir la acción de la justicia. Dicho todo esto, y ahora me meto en el tema en el cual yo insisto casi insoportablemente, en esta segunda parte de mi intervención. ¿Qué dicen las sentencias que condenan a los represores? A los fines de resolver las condenas y de imponer las penas, las sentencias se fundan en el Código Penal argentino. Y también aluden a normas que están en los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha firmado. Por eso es que los delitos que se están juzgando son imprescriptibles.
¿Por qué? Porque son delitos de los llamados genéricamente como delitos de lesa humanidad. Pero aquí, cuando tratan este tema, los tribunales dividen la opinión. Algunos tribunales, que son la inmensa mayoría, dicen que estamos frente a delitos de lesa humanidad. Y otros, que son la minoría, dicen que lo que en Argentina se configuró penalmente hablando es el delito de genocidio. Una primera aproximación para saber de qué hablamos cuando hablamos de lesa humanidad y de qué hablamos cuando hablamos de genocidio. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de asesinatos, exterminios, deportaciones, torturas, violaciones y muchos delitos más que comete el Estado o bien un particular que actúa con la protección del Estado y que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Estos son los delitos de lesa humanidad. Así está expresamente previsto en el Tratado Internacional que se llama Estatuto de Roma y que dice exactamente esto que yo les acabo de contar. Son todos estos delitos graves, asesinatos, exterminios, deportaciones, torturas, pero cometidos por el Estado o con la aquiescencia, con la protección del Estado y como parte de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil. Por eso queda fuera de esto cuando se dice que algunas organizaciones guerrilleras cometieron delitos de lesa humanidad. No, porque no era el Estado. Por eso están muy bien las sentencias que dejan fuera. Ustedes en Rosario tuvieron el caso Larrabure, que claramente, salvo un fiscal trasnochado que no entendió esto porque desconoce esta norma seguramente. Bueno, y el otro tema, la otra forma de juzgarlo es decir que acá existió el delito de genocidio. El delito de genocidio está en una convención que es del año 48, pero también está tomado actualmente en el Estatuto de Roma. Y para que se configure el delito se requiere que estas acciones de las cuales yo hablaba recién, homicidios, violaciones, desapariciones, todos estos delitos graves, se cometan con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estas cuatro identificaciones de grupo, nacional, étnico, racial o religioso, es lo que expresamente dice la norma, dice el Tratado Internacional, que se requiere para que haya genocidio. En realidad, este Tratado Internacional que tipifica el delito de genocidio fue una componente entre las potencias y limitó totalmente el concepto de genocidio. El concepto de genocidio es un concepto mucho más amplio, es un concepto que fue ideado por un jurista, creo que polaco, de origen judío, Rafael Lemkin, que trabajó mientras se preparaba el juicio de Nuremberg, y él para conceptualizó el genocidio diciendo que era la matanza que intenta destruir la identidad de los oprimidos e imponer en su lugar la identidad del opresor. Fíjense la claridad y la amplitud del genocidio. Matanza que intenta destruir la identidad de los oprimidos e imponer en su lugar la identidad del opresor. Eso es conceptualmente el genocidio. En los juicios argentinos, el 80% de las sentencias afirman que la dictadura cometió delitos de lesa humanidad. Esa primera versión que les di recién. Pero el 20% de las sentencias dice que la dictadura cometió un genocidio. ¿Por qué el 80% de las sentencias no alude a genocidio? Bueno, porque los grupos políticos no están comprendidos en la definición legal del genocidio. Y está claro que en la Argentina los grupos perseguidos y en gran medida aniquilados por la dictadura lo conformaban aquellas personas que tenían una militancia activa en organizaciones de distinto tipo y que eran opositores al régimen militar. Y por ello en las causas judiciales se califica a esos grupos perseguidos y muy aniquilados como grupos políticos. Por considerárselo grupo político, la mayoría de los juzgadores entienden que en el caso argentino no hay un genocidio en los términos de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que Argentina firmó. Esa convención habla solamente de grupos nacional, étnico, racial o religioso. No alude a grupos políticos. Pero ahora planteo la cosa al revés. ¿Por qué un 20% de los tribunales dicen que sí existe un genocidio? Y agrego, ¿por qué nosotros decimos que existe un genocidio? Bueno, pensamos que
la omisión de grupo político en la definición legal de genocidio no es jurídicamente racional. Un delito cualquiera, pensemos por ejemplo en el homicidio, se configura ese delito, se comete independientemente de quiénes sean las víctimas. Un homicidio es siempre un homicidio, ya sea que la víctima sea varón o que sea mujer, que sea argentino o que sea extranjero, que sea mayor o que sea menor, que sea creyente o que sea ateo. El delito es independiente de la víctima. Y lo mismo debe señalarse para el delito de genocidio. Pensar que una persona, por integrar un grupo católico o musulmán o judío, puede ser víctima del delito de genocidio, y otra persona, por integrar un grupo comunista, socialista o conservador o liberal o peronista, no puede serlo, es una infracción, sencillamente una infracción al principio de igualdad ante la ley, que es un principio rector de estas cuestiones que estamos desarrollando. La distinción que asume la definición acordada para la Convención es además éticamente reprochable, porque si tomamos en cuenta lo que dice la Convención, parecería que la vida de un miembro de un grupo es más valiosa e importante que la vida de un miembro de otro grupo. La vida de un miembro de un grupo religioso es más valiosa que la vida de un miembro de un grupo político, y esto es éticamente, moralmente reprochable. También se ha criticado que se omita a los grupos políticos el hecho cierto de que todas las masacres históricas de grupos nacionales o raciales o religiosos han tenido siempre una intencionalidad política. Esto está claro, cualquiera sea la masacre que uno mire, siempre la política está atrás. Varios estudiosos del tema y algunas de las sentencias que se han dictado en Argentina superan este escollo de la omisión de grupo político, entendiendo que el concepto grupo político se encuentra subsumido en el concepto de grupo nacional. Todo grupo político es también un grupo nacional. Entonces ahí tenemos una llave para condenar por el delito de genocidio. ¿Por qué le ponemos tanto énfasis a esto? Bueno, porque este debate no es simbólico. Este debate no es simbólico. El concepto de genocidio es el más grave porque se refiere a la destrucción de un grupo humano para transformación de las identidades sociales. Se mata a un grupo para que desaparezca de la sociedad y con él para que desaparezcan sus ideas y sus valores. Por eso la gravedad del genocidio, que obviamente excede a la gravedad que tienen los graves delitos de lesa humanidad. Yo voy a sostener que en Argentina se programó y desarrolló un genocidio porque el propósito de la dictadura, Norma habló del genocidio económico y ahora me voy a referir a eso, por eso insisto que no hablo nunca después de Norma. Voy a sostener, les decía, que en Argentina se programó y desarrolló un genocidio porque el propósito de la dictadura fue la supresión de un grupo humano y con él la supresión de las ideas y los valores que ese grupo sostenía. Creemos que esto lo podemos entender claramente si tenemos en cuenta que las víctimas del genocidio en Argentina no fueron solamente los asesinados y los desaparecidos en su condición de integrantes de grupos políticos, sino que las víctimas fueron muchos más. Muchas más. ¿Quiénes fueron las víctimas? Bueno, a ver, las personas asesinadas por las fuerzas represivas, obvio, las personas desaparecidas, obvio, los 10.000 presos y presas políticos, los 500 niños y niñas nacidas en cautiverio, las y los familiares de los desaparecidos que han sufrido un trato inhumano y degradante por parte del Estado que les negó toda información sobre el destino y paradero de sus seres queridos. Esto no estoy diciendo yo que estos fueron víctimas, esto lo dice la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también la Corte Interamericana. Fueron víctimas alrededor de 300.000 exiliados y exiliadas. Y acá viene donde me interesa detenerme. Fueron víctimas la inmensa mayoría de las personas que conformaron y conforman hoy la sociedad argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque la destrucción del tramado social que provocó la dictadura implicó una múltiple, variada y perjudicial alteración del bienestar popular.
El arrancar de su seno a personas que eran parte productiva y valiosa de la sociedad importa de por sí mismo una pérdida invalorable para toda la sociedad. Y esto se verifica en todos los genocidios. Casi anecdóticamente, y para graficarlo, les cuento que en España, cuando la Inquisición terminó con toda la influencia no católica, España comenzó a estancarse y a decaer como potencia mundial que era. La eliminación de los armenios hizo que los soldados turcos perecieran en sus hospitales porque no había médicos y enfermeros para atenderlos, dado que esas tareas eran desempeñadas hasta el genocidio por los armenios. Estoy hablando del genocidio de principios de del siglo XX que pasó. La sociedad alemana perdió el talento y la pericia que en muchos sectores de la ciencia y el arte aportaban los judíos. El genocidio camboyano destruyó el sistema educativo y sanitario del país y en pocos años ese país fue llevado a un estado de primitivismo y pobreza prácticamente extremo. Argentina no es una excepción a este estancamiento. El aniquilamiento de una porción importante al aniquilamiento de una porción importante de la juventud, hay que agregarle el impacto que el genocidio tuvo sobre la vida social, sobre la vida política y sobre la vida cultural. Esto lo vivimos, no nos vamos a detener en esto. Sin duda, la consecuencia disvaliosa más importante del genocidio argentino para con toda la sociedad estuvo en imponer un modelo económico agroexportador y rentístico. Era precisamente el modelo históricamente resistido por los militantes políticos, sociales y sindicales que fueron el blanco de la represión. Y los resultados del cambio de modelo fueron estos. La deuda externa pasó de 7.000 millones de pesos a 44.000. Hablo de los guarismos de cuando empezó la dictadura y cuando terminó. La participación del ingreso nacional de los trabajadores en el ingreso nacional de los trabajadores pasó del 47% en el 74 al 28% en el 83. La pobreza pasó del 3% en el 74 al 25% en el 83. La desocupación pasó del 3% al 10%. Lo grave de todo esto es que en casi 40 años de democracia no nos hemos podido recuperar de este desastre. Mantenemos o incluso hasta hemos empeorado algunos de los guarismos, estos que yo acabo de señalar, que teníamos a la salida de la dictadura. Y hay una pregunta que cae de Maduro. ¿Eso hubiera sido posible con los 30.000 compañeras y compañeros vivos y militando? ¿Hubiéramos podido tener ese desastre económico? Los trabajadores y las trabajadoras que perdieron su trabajo, también aquellos que lo mantuvieron pero que vieron disminuido su salario y su poder adquisitivo, y en definitiva todos aquellos que dejaron de tener las necesidades básicas satisfechas son víctimas del genocidio, como también lo son los hijos y las hijas que no pudieron jamás recuperarse. Por eso hoy hablaba yo de que las víctimas del genocidio argentino fue la sociedad en su conjunto. Los estudiosos de los genocidios en el mundo afirman que los genocidios que victimizan a una parte de la población del país genocida tienen un costo altísimo para toda la sociedad de ese país, y ese costo lo pagan también las generaciones que siguen. Desde el punto de vista económico, mucho de lo malo que tenemos arraigado en la sociedad argentina, y hablo de la desigualdad básicamente, es producto del genocidio que padecimos. Tener claro y transmitir adecuadamente que lo ocurrido fue un genocidio y que sus víctimas fueron y son muchísimas más que la cantidad de personas desaparecidas es necesario no solo para enterrar el negacionismo que de múltiples maneras reaparece, tuvimos el ejemplo en el gobierno que afortunadamente superamos, sino también fundamentalmente para pensar en un sistema de convivencia social más justo, porque eso es absolutamente necesario. Por eso es que nosotros como querellantes, en cada juicio en que participamos representando a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pedimos que los hechos en juzgamiento se califiquen como delito de genocidio. Se trata
en definitiva, de que nuestros tribunales, y estamos acá convocados para hablar de juicios, por eso vuelvo a los juicios, se trata en definitiva de que nuestros tribunales asuman la responsabilidad de hacer coincidir la verdad judicial con la verdad histórica y de calificar al crimen por su nombre, declarar que cada uno de los hechos que en los juicios en los que participamos están juzgando se llevaron a cabo en Argentina para cometer un genocidio. Como militantes, como abogados, como querellantes, vamos a seguir trabajando para que se dicten sentencias que en definitiva permitan a la sociedad argentina una mejor comprensión de lo que realmente ha ocurrido. Muchas gracias. Bueno, la verdad que después de esta clase magistral de estos dos grosos, como dicen los compañeros más jóvenes de la APDH, quiero poner en valor a ambos, porque primero vamos a empezar por la dama. Norma, además de todo lo que dije al principio, es testigo de concepto en los juicios de lesa humanidad. Es citada, fue citada y va a volver a declarar como testigo de concepto por su alta trayectoria en estas luchas. Y también quiero poner en valor, en nombre de Guillermo, a todos los compañeros abogados que forman parte de la APDH en todo el país. Muchos de ellos nos están escuchando en este momento, ahora voy a nombrarlos y voy a saludar, porque además de ser abogados y abogadas y abogades, son militantes. Son abogados, abogadas, abogades, militantes. Y eso es un plus para nosotros que aprendemos de ustedes, para nosotros me refiero a los querellantes, para nosotros los familiares, los hijos, que son ustedes los que llevan a los tribunales nuestra defensa de nuestra familia, de nuestras víctimas directas y de nosotros mismos. Así que agradecer muchísimo, vuelvo a repetir esta clase magistral. Ahí veo a Norma que está levantando la manito, pero quiero saludar primero, antes que darle la palabra a Norma, a nuestras dos compañeras copresidentas, Soledad Astudillo y María Elena Nadeo, que nos están escuchando, nos están viendo, están felicitando, saludando, a todas las regionales que nos están siguiendo, San Juan, Zárate, no quiero dejar de nombrar Rosario, están todos los compañeros, Sergio Marioni, Pablo Colono, Lautaro Ruiz, Claudia Gota, Damián Guerra, Juan Manuel de Zárate, bueno, Nelson Ábalos, los tengo todos anotaditos porque no quiero dejar, Edgardo Barbero, ¿quién me falta? Bueno, Luca Ferrari, Luca Ferrari, también de Zárate, así que bueno, están todos saludando, agradeciendo, felicitándolos. Norma. Sí, qué lindo que nos estén escuchando. Nelson es de noroeste de Chubut, sé lo que le debe estar costando poder escucharnos. Yo le quería agradecer realmente, acá tengo a mi compañero que lo llamé cuando empezó a hablar, Guillermo, porque claro, Guillermo es muy humilde, como corresponde. Guillermo tiene escrito libros con otros compañeros, tiene un libro, él vive en Tres Arroyos, que es una ciudad, creo, muy pequeña, era mucho más pequeña en dictadura, y que no obstante tiene más de 27 compañeros desaparecidos porque eran jóvenes que por razones obvias iban a estudiar a La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, y es el abogado de la causa Monte Peloni 1 y 2, y cuando nosotros siempre recordamos acá a los rosarinos, a la PDH, siempre decimos que nuestros abogados no cobran honorarios, que no tenemos subsidios, que no podemos lograr a veces la mínima ayuda. Guillermo venía a Mar del Plata, vino durante años y sigue viniendo a Mar del Plata, y bueno, yo una vez le dije, bueno, ¿cuánto viajás? Porque claro, yo viajaba 4 horas y me parecía que era un horror, y Guillermo viajaba 13 de ida y 13 de vuelta, y 7 en auto, para que por supuesto nunca le pagamos la nafta, para poder llegar 1 o 2 veces por semana a estos juicios, donde además a veces llegaban con Mariana Catanzaro, la compañera de Olavarría,
y dejaban sus estudios, dejaban todo, llegaban al Mar del Plata, y el tribunal alegremente le decía, no, hoy me duele la uña al doctor tanto, y tenían que quedarse, entonces recurrir a la solidaridad del hotel. Nosotros por ahí nos reímos porque estamos tan acostumbrados a sufrir, pero digo, estas cosas, ¿no?, de la cotidianeidad, de lo que no se cuenta, de lo que cuesta sostener esto, y en el medio estudiar, trabajar, muchos compañeros que hasta les costó en muchas épocas, digo, hoy un libro cualquiera, alguien se toma el trabajo de estudiar, escribir un libro maravilloso y después nosotros no lo podemos leer porque no lo podemos comprar. A veces tenés que comprarlo, hacer sociedad para comprar un libro y pasarlo de mano en mano. Esto nos pasa todos los días, y poder tener acceso a esta clase realmente magistral de Guillermo, porque yo hice solo un raconto histórico de lo que hizo nuestra organización, necesario por cierto, pero él le dio realmente lo que es lo intenso de la situación, le dio el compromiso, la ética, todo lo que le ponemos realmente nosotros a los juicios. Le dio la cuestión principista, y esto es lo maravilloso de esta charla. No, lo otro probablemente es más memoria de las personas mayores, que van quedando pocas, cada día me preguntan más cosas, por esta cuestión de que hay cuestiones de que no están escritas en ningún lado, y sobre todo el olvido. Digo, olvidar que Mirta Mántaras es la primera que escribió genocidio en la Argentina, que era algo absolutamente novedoso, cuando se estaba discutiendo si hablábamos de genocidio, porque viajaban los españoles a decirnos que no hablemos de genocidio porque no lo iban a condenar a Ciringo. Es realmente necesario reivindicar en esta etapa, porque ahora todos estamos filmados, escritos, hablamos, tenemos fotos. Ustedes piensen que nosotros hicimos 45 scratches y prácticamente no tenemos una foto. Es decir, no, hace muy poco tiempo atrás no existía esto. Por eso a veces la memoria es tan importante, y dejarlo registrado, como quedan estas charlas en algún lugar de nuestras organizaciones, en los archivos y demás, es importante. Yo de mi parte te agradezco infinitamente, agradezco a Verónica su coordinación, y a la Verónica que no vemos, la técnica que nos permite estar acá. Saludo a todos y todas los que están escuchando la charla, y los que la van a escuchar, porque a veces no ayuda el horario. La última charla tuvimos más de 1.600 reproducciones, y es lo que pretendemos a veces, que se reproduzca, que se escuche, y también que se disienta, porque después nos discuten por las redes sociales. Tenemos una pregunta que hace Edgardo Barbero. Se las traslado y ustedes ven quién responde. Dice, les pido si pueden hacer una evaluación de la diferencia política que significaron los juicios en nuestro país, a diferencia de lo sucedido en Chile, Uruguay y Brasil, si cabe en esta charla, que hasta ahora es una exposición magistral de ambos. Al doctor, por favor. Bueno, la gran diferencia es que en Argentina existió un proceso de memoria y verdad y justicia que no existió en lamentablemente, ninguno de los tres países, donde los casos que se judicializaron fueron la excepción. El caso de Uruguay es el caso, si se quiere, más doloroso, porque un país con una tradición cívica tan importante como es Uruguay, que todavía se mantenga en vigencia la ley que impide los juzgamientos, y que en 2 ocasiones el pueblo la haya ratificado, es realmente absolutamente doloroso, ¿no? Los casos de Chile y de Brasil han sido mínimos los casos. Mínimo los casos en Chile. En Brasil prácticamente no hubo ningún tipo de juzgamiento. Y esto tiene un montón de consecuencias. Estamos hablando ya fuera de la charla. Yo les cuento que hace poco participé de la presentación de un libro que habían generado hijos e hijas de represores, poniendo en cuestionamiento a sus familiares en este despertar, digamos, de una nueva mirada.
Y esa es una experiencia que se da en Argentina, pero que no se da en ningún otro lugar del mundo, donde han existido represiones de esta naturaleza. Y eso tiene que ver con que acá se juzgó, con que acá se está juzgando, con todo lo que nos quejamos de los juzgamientos y con todo lo que yo dije que estamos atrasados, que estamos demorados y lo que falta y lo que se están muriendo y la impunidad biológica. Pero acá existe un proceso que ya es imposible detenerlo. Y que cuando se hizo algún intento de deslegitimarlo, como fue el que hizo la Corte actual, con Rosenkrantz a la cabeza, de una sentencia oprobiosa como la que conocemos con este nombre del 2x1, hubo una movilización masiva, quizá la más importante de los últimos años. Creo que eso nos demuestra hasta dónde es parte de la sociedad argentina este proceso. Esto nos excedió a los militantes, excedió a las organizaciones de derechos humanos, excedió el compromiso de los partidos políticos que están comprometidos con este tema. Esto ya lo ha tomado la sociedad en su conjunto, así que es absolutamente valioso. Sin juicios esto no hubiera pasado. Además de eso, dejar muy pero muy en claro que acá no hubo tribunales revolucionarios, que acá no hubo tribunales especiales, que los tribunales son exactamente los mismos que juzgan, acá a veces decimos groseramente ladrones de gallina, pero que juzgan un narcotraficante, cualquier otro delito federal, corte de ruta, etcétera, y que también nos llevó a los propios juristas la necesidad de entrar en un entramado en el que habían permanecido ajenos durante un montón de años, porque cuando se encontraron con este grupo de gente que les iba a pedir justicia, primero tenían un terror horrendo, luego escuchando a las víctimas muchas veces los vimos llorar, y luego nos costó trabajo hacerles entender que no había mejor amigo del tribunal que los compañeros de derechos humanos, porque los defensores de los genocidas y los genocidas iban a continuar haciendo lo que hicieron siempre, mentir, estafar, además de ser unos cobardes enormes, porque uno respeta al enemigo que se precia de enemigo, uno respeta mucho más al que es un verdadero mal nacido y te dice yo hice tal cosa, que el otro que llora en el tribunal diciendo yo no hice nada, cuando han pasado 20 personas que han dicho él es el que me torturó, él es el que me violó, etc. Dan realmente asco. Entonces yo creo que en un proceso, al menos yo recorrí todos los juicios del país, recorrí casi todos los juicios del país, vi muchísimas sentencias, vi también el manejo en los tribunales. En Rosario siempre repetimos que es uno de los peores, donde tenemos que pasar por 2 o 3 controles para llegar a una salita pequeña, donde nos sacan, que tenemos 25 lugares, o en una época eran 12, y nos sacaban 3 lugares los gendarmes, porque para cuidar a 12 personas había 3 gendarmes. Digo, una cosa que nosotros hemos discutido, estuvimos un año peleando para lograr entrar las fotos de los desaparecidos o ponernos una camiseta. Ahora por suerte lo vamos superando, pero en este juicio, que es la mitad virtual, también perdimos el derecho, por ejemplo, de que habíamos ganado en la práctica y en el tribunal, de que los testigos puedan entrar a escuchar las declaraciones. Imagínense, estamos a 45 años, ¿qué cosa podemos decir que el otro no conozca? En mi caso, testigo de concepto, no me dejan escuchar los juicios, ni siquiera por vía virtual, y mucho menos presencial, hasta que no declare, con lo cual te quitan la parte más importante de lo que es ser parte de testigo de concepto de un juicio, porque justamente tenés que escuchar los testimonios para poder ir generando carnadura a esa historia que vos tenés y que viene desde muy lejos. Estas son cosas que uno agrega porque hay que machacarlas, tal cual como decía Guillermo, creo que es nuestro trabajo machacar. Cada vez, ustedes me conocen, y en eso lo saben, cada vez que alguien me dice, ¿por qué tal cosa? ¿Yo qué les contesto? Porque acá hubo un genocidio. Ese genocidio nos atravesó absolutamente a todos y todas. Claro, algunos en forma más directa, algunos en el cuerpo, algunos en sus familiares directos.
pero lo que nos destruyó en muchos aspectos fue como sociedad. Tal cual coincido en una frase que dijo Guillermo, esta sociedad sería absolutamente imposible con nuestros compañeros vivos. Bueno, eso es lo que buscaban destruir y de hecho lo lograron. Incluso lograron que muchísimos en el tiempo hasta intentaran olvidar ese pasado en aras de algunas otras cosas que no interesan a nadie o que les interesan solo a ellos. Digamos, cada vez nos cuesta más ser esta brigada Brancaleone que marcha cada mañana a los tribunales de los distintos puntos del país. La PDH tiene 22 querellas en más de 12 puntos del país a luchar contra genocidas que aún, y a pesar de los pesares y a pesar de las leyes y demás, continúan recibiendo demasiada complicidad cotidiana. Bueno, les agradecemos, pero antes de terminar la charla, y si quieren, les vamos a dar unos segundos para que puedan redondear o quieran expresar algo que les haya quedado en el tintero, pero antes que nada, Norma, te quería recordar que para Rosario, para los que estamos acá en la ciudad, la convocatoria del próximo lunes 16, donde precisamente APDH Rosario va a presentar nuevas querellas en la causa que nosotros llamamos Villazo. ¿Norma? Sí, el lunes precisamente en el marco de esto de no romper con la historia, en el año 2013 los trabajadores de la causa del Villazo, por lo que pasó en el año 75, cuando arrasaron en el Viborazo del cordón rojo de la zona, acá en Rosario, Villa Constitución hasta San Lorenzo, en ese ataque de las patotas y el aparato represivo, donde hubo más de 300 detenidos y una cantidad muy grande de compañeros presos y desaparecidos y asesinados. En el 2013 fuimos a acompañar realmente una primer querella, y ahí nos dicen, suponemos que la PDH va a acompañar, y yo de puro farolera dije sí, ni siquiera sabía si los abogados me lo iban a tomar. Por supuesto, siempre tenemos los santos varones y mujeres y las santas mujeres que acompañan. Tomaron el caso, pero sí tomamos, y tenemos de esa etapa 11 personas en forma directa, más todos los que estaban en las otras, en forma directa, se presentaban querellantes en forma directa. Pasó el tiempo y el lunes nos vamos a presentar con 19 compañeros más, también que piden el patrocinio de la PDH, pero además se va a presentar la UOM de Villa Constitución, y esto es importante, y se formó una comisión de familiares y víctimas por la memoria, la verdad y la justicia de Villa Constitución, y esto es fantástico, porque no es solamente el hecho, es parte de lo que estamos hablando de los juicios, no es solamente el hecho de, hacemos un juicio, tenemos una condena y nos vamos, sino que pudimos generar y pudimos aunar a otras organizaciones y multiplicar, porque en realidad aquellos que íbamos a Villa Constitución en 97, 98, 99, hemos hecho charlas, hemos hecho un scratch a Sindar, donde a fuerza de ser sinceros probablemente no había una persona de Villa Constitución. Digo, el silencio y el terror permaneció y aún permanece en muchos casos muy instaurado, muy entronizado, por decirlo de alguna manera, en las personas. Y esto se nota, romper con eso no ha sido poca cosa. Y bueno, por eso estamos tan contentos el lunes, obviamente patrocinados por Gaby, por Gabriela Durruti, Jessica Peregrini y Federico Pagliero. Vamos a hacer esta presentación. Una de las situaciones que, tal como contaba Verónica, vamos a hacer relativamente pocos y vamos a poder ir de a uno o dos a acompañarlos. No va a ser lo que siempre es el escándalo de abrazos y saludos, pero bueno, tenemos la necesidad imperiosa de estar ahí porque nos parece que es importante. En esta época, en esta fecha, digamos, eso es realmente muy importante. Eso pasó el 20 de marzo, si no me equivoco. Y además la importancia que tiene esta causa es que le bajó el piso, así como a veces hablamos de subir y de pasar el 83, le bajó el piso
en los tribunales federales el año, este año límite, este año donde decimos, bueno, acá comienza el plan sistemático y demás, pudimos bajarle el piso al 75. Me parece que es un logro importantísimo de la PDH Rosario. Guillermo, no sé si querés. Bueno, lo último, sí, lo último, digo dos cosas muy breves, porque estoy viendo un comentario de Claudia Gota, que dice: es importante recordar que hay que juzgar la pata civil empresarial que tanto se enriqueció con este genocidio, que eso sigue pendiente. Quiero contar que por iniciativa, por inquietud de Norma, nosotros tenemos hemos revalorado una causa en la cual originalmente APDH era querellante, que es la causa Chavane, que estamos en plena etapa de debate oral, estamos participando 3 abogados, Ricardo Uñiz, que es quien la viene llevando originalmente, nos sumamos Eduardo Tabani y yo a esa causa donde se está jugando esa pata civil. Echeverne era el presidente de la Comisión Nacional de Valores, al tiempo que junto a las patotas de las fuerzas represivas se quedaron con empresas privadas. Estamos en eso. Es simplemente una causa de un universo de responsabilidad empresaria al cual no ha llegado la justicia. Evidentemente, mucho nos ha faltado. Esperemos que poder en el futuro cercano que se abran nuevas causas que tienen que ver con ese enriquecimiento que hubo. No es fácil esto, no es fácil porque el entramado de intereses, de presiones, de poder económico que hay de ese lado sigue siendo importante y fuerte. Lo segundo que quiero decir es que nosotros estamos desesperados, realmente desesperados, por la celeridad de los juicios. Es necesario que los juicios, imprimirles una celeridad que hoy no tienen. En la medida en que eso no ocurre, yo hoy lo señalaba en mi exposición, de los 1.240 imputados que hoy están siendo procesados, el día que tengamos sentencia van a quedar la mitad. Por una cuestión biológica, por una cuestión histórica, y eso no es justo. No es justo con las víctimas, no es justo con la historia. Y no hay motivos para que así sea, porque el Estado tiene las herramientas para que los juicios se hagan, para que los juicios se hagan ya, y para que no estén las causas durmiendo 5 años en la Corte. Estos son los dramas que tenemos al lado de la enorme satisfacción que nos da poder estar en las causas. Así que bueno, un poco este es el panorama agridulce que tenemos permanentemente en esto. Termino con un agradecimiento muy grande a ustedes, a la Regional Rosario, diciéndole que mantengo un cariño inalterable y estoy muy agradecido por esta ocasión. Nada más. Bueno, gracias a todas y a todos los que siguen saludando, se siguen incorporando a la charla. Está Bella Friedman, perdón si lo pronuncio mal, Viviana Nardoni, bueno, muchos más que se están enganchando ahora, lo van a poder ver porque queda guardado, grabado, tanto en el Facebook de APDH Argentina, que le agradecemos al organismo a nivel nacional que nos haya posibilitado este espacio virtual, y también lo van a poder ver por el Facebook de APDH Rosario. Agradecemos nuevamente a todos los que hicieron posible que estemos acá al aire en este momento, y yo la verdad que después de escuchar a semejantes grosos, como dicen los pibes, nada más que siento un enorme orgullo de pertenecer a esta organización que tiene 46 años de existencia a nivel nacional, ¿no? Porque esta organización nació antes que yo, tomando testimonio de los familiares y de las víctimas de los asesinados por la AAA. Así que un honor poder estar acá escuchándolos así en primera mano, prima facie aquí a ustedes. Un fuerte aplauso, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre.